Lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan, hermanos, muy buenos días en el Señor Jesús. Señor, bendice nuestras actividades, líbranos de todo peligro y de todo aquello que no es agradable a ti. Señor, te suplico que nos orientes y que nos ayudes a ser aquellas personas que tú quieres que seamos. Jesús es nuestro único modelo. Y en el Evangelio de hoy vamos a encontrar que Él nos va a ayudar a entender más su tarea y su persona. Jesús es el que está impregnado de la presencia del Espíritu Santo. Su aliento más profundo es el Espíritu de Dios que lo constituye, que lo alienta, que le hace vivir en comunión plena con su Padre Dios, que lo lanza al anuncio del reino. Y ese Espíritu es el que lo acompaña en su vida itinerante de anuncio del Evangelio. El pueblo de Nazaret es una aldea muy pequeña y perdida. En sus calles ha transcurrido casi toda su vida. Jesús conoce cada rincón y a cada uno de sus habitantes. Todos sus paisanos se alegran de recibir a Jesús, el hijo de José y de María.
al que habían visto jugar, convivir, caminar, trabajar, y que ahora es famoso más allá de sus fronteras. La frase "hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír". El que conocían desde niño les estaba diciendo que él era el Mesías, el esperado de todos los tiempos. Fijar los ojos en Jesús es descubrir que solo lo podremos entender en misión, en evangelización. Jesús se entiende a sí mismo como el que en nombre de su Padre ha venido a liberar a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos. Todos nosotros deseamos ser profundamente espirituales y poner los ojos en Jesús. Queremos vivir como Él. Deseamos que el Espíritu sea el que nos acompañe en el trabajo, al ir a mercar, en la parroquia, estando en el desayuno, jugando. Y allí, al estilo de Jesús, ser entonces agentes de liberación, es decir, relacionarnos de tal manera que hagamos crecer al hermano, guiados por el Espíritu, que nos gustaría liberar a la gente de las pobrezas que nos oprimen, de la falta de sentido que oscurece sus vidas y de las ataduras que los encierran en ellos mismos. A esto se agrega entonces el hecho de que nadie podía leer la palabra de Dios con autoridad y la certeza que le daba Jesús, siendo él mismo la palabra viva de Dios. Así lo dice en otra ocasión a los judíos: ustedes escrutan las escrituras, pues creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Nos dice San Juan 5, 39, 40. Hermanos, el modo como Jesús leyó y la explicación que dio del texto del profeta Isaías: el Espíritu del Señor sobre mí, se resume en esta afirmación suya: hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes acaban de oír. Pero sobre todo estaban admirados los paisanos de Jesús por sus palabras llenas de gracia. ¿Qué significa entonces la expresión palabras llenas de gracia? Algunos la interpretan como llenas de belleza, de atractivo, como tal vez la expresión popular: tiene mucha gracia para hablar. Todo cambio cuando se acuerda que Jesús era uno de ellos en ese mismo pequeño pueblo de Nazaret. Empiezan a preguntarse: ¿no es este el hijo de José, el hijo de la señora María, el que vive en la esquina, el que era carpintero? Tal vez entra la envidia y se cierran al hecho de que él pueda ser el anunciado y prometido por Dios a su pueblo. Mis hermanos, hoy esta palabra nos invita, hoy históricamente hablando, a ser también liberadores de los demás que sufren, de los pobres, de los oprimidos, de los ignorantes, de los pecadores, ayudarles a salir de tantas situaciones tristes y negativas. Que sea el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María ayudándonos a ser
servidores de los demás y a trabajar y servir como Jesús lo hizo. Amén.